hemos adelantado ya, hoy ponemos el foco en una enfermedad rara, pero con un impacto enorme en las familias que la viven cada día. El síndrome de Dravet, una epilepsia grave de la infancia que afecta al desarrollo neurológico y que sigue estando infradiagnosticada. En Navarra debería haber varias decenas de personas con este síndrome, pero solo una parte está identificada. Para hablar hoy de la realidad, las necesidades, también de las propuestas para mejorar la atención, nos acompaña de una parte José Ángel Aybar, es presidente de la Fundación Síndrome de Dravet. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, José Ángel? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación a hablar sobre el síndrome de Dravet en vuestro espacio. Hemos dado un casi titular, pero ¿qué es exactamente, José Ángel, el síndrome de Dravet y por qué se considera una de las epilepsias infantiles más graves? Pues sí, ¿no? Como comentabais, ¿no? El síndrome es una enfermedad rara, se da en 1 de cada 16.000 nacimientos y ocurre generalmente en niños previamente sanos en su primer año de vida, ¿no? Los bebés, pues bueno, suelen cumplir todos sus hitos del desarrollo hasta que de manera repentina y súbita comienzan a tener crisis epilépticas, ¿no? Y lo peor de todo ello es que, claro, la enfermedad comienza con crisis epiléptica, pero ya a partir del 2.º año de vida los pacientes pues, suelen tener una serie de trastornos graves del neurodesarrollo y ahí incluimos retraso cognitivo, problemas motores, problemas conductuales y hasta un 15, un 20% de mortalidad prematura, con lo cual esto pues bueno impacta de manera muy significativa a las familias que conviven con esta enfermedad. De hecho, hoy mismo habéis estado en el Parlamento de Navarra pidiendo que se cambie la manera de abordar este tipo de enfermedades, porque también aquí en nuestra comunidad tenemos personas con la enfermedad. Una de ellas la tenemos en Cintruénigo, Fernando. Están con nosotros sus padres, Marta García, David González. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, Marta, ¿cuándo le diagnosticaron a vuestro hijo la enfermedad? Hoy mismo, hace 5 años de su primera crisis epiléptica y tardaron como unos 4 o 5 meses a darnos el diagnóstico por unas pruebas genéticas. ¿Qué es lo que más condiciona vuestro día a día, Marta? ¿Esa incertidumbre, ese medio, las crisis de las que nos habláis? Pues es que al final día a día vas conociendo cosas nuevas de esta enfermedad y es un niño pues que le cuesta hablar, que le cuesta estar con mucha gente, que le cuesta caminar. Pues es que cada día es una odisea con él. Porque hasta el momento de su diagnóstico, Marta, digamos que su desarrollo estaba siendo totalmente normal, ¿no? Normal, un embarazo normal, un nacimiento normal, o sea, no había nada que nos diera indicios de que había algo. Y de repente, ¡bum!, un día 7 de hace 5 años, la primera crisis y ya empezó todo, no sé cómo llamarlo, si un calvario o qué, porque al final estas enfermedades hace que seamos más fuertes y que podamos resistir lo que nunca piensas que puedes resistir. José Ángel, en su caso, le he escuchado en la comisión en el Parlamento esta mañana, estaba precisamente su hijo con usted en el momento de la primera crisis, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y es algo, pues bueno, yo jamás en mi vida había presenciado una crisis epiléptica y es un shock tremendo, no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer, ¿no? Yo recuerdo, pues bueno, ese momento de esa primera crisis epiléptica fue además un día festivo de julio en el que tanto mi mujer como yo estábamos totalmente desconcertados, ¿no? Y ahí es cuando, pues bueno, llamas a emergencias, viene una ambulancia y un equipo médico a tu casa y ahí pues comienza toda la odisea que nos toca vivir con el síndrome de Dravet, ¿no? Con lo cual, bueno, pues fue algo, pues una sorpresa, pues que yo creo que será algo que jamás olvidaré en mi vida, ¿no? Marta, en vuestro caso, habíais oído hablar del síndrome de Dravet? Nunca, hasta que no nos pasó a nosotros, nunca. Ni habíamos tenido ninguna crisis, como dice José Ángel, la primera vez que tuvimos fue muy caótico porque se puso morado, dejó de respirar y fue muy duro. De repente empezó a respirar
y luego ya pues íbamos al hospital, a casa, que esto será fiebre. Volvíamos a ir, a casa, que es la segunda. Pero cuando ya llegamos a tener 26 crisis diarias, ya no era una tontería. Madre mía. Esto ya era algo serio y ya nos mandaron a Pamplona, gracias a un ángel, una enfermera que nos ayudó muchísimo. Y llegamos a Pamplona y bueno, tuvieron que meterlo a la UCI, sedarlo para parar las crisis y ver que no era un cáncer, que no era un tumor. Entonces cuando ya vimos que no era un tumor, pues ya pudimos seguir hacia adelante. Mía, de todas maneras, Marta, claro, cualquier escenario era terrorífico, ¿no? Sí, o sea, fíjate que tengo yo otra hija también con discapacidad que tiene luxación de cadera congénita y hemos pasado mucho también, pero como esto, no. José Ángel, en la comparecencia, en los documentos que nos habéis hecho llegar a los medios de comunicación, se recogen cifras muy duras, me atrevo a decir, sobre no solo la carga emocional en las familias, en la que escuchándoos podemos hacernos a la idea, sino también la carga económica, ¿no? ¿De qué estamos hablando realmente? Pues sí, ¿no? Al final es una enfermedad que conlleva principalmente que uno de los padres tenga que dejar de trabajar. En este caso, generalmente siempre es la mamá quien tiene que abandonar su vida laboral. Es el caso aquí, por ejemplo, de Marta, tuvo que abandonar su vida profesional y más allá, pues bueno, pues el lucro cesante y el hecho de que dejes de percibir un salario y tengas que dedicarte las 24 horas a tu hijo, pues también el síndrome de Dravet pues impone una carga bastante económica en tanto y en cuanto muchas de las terapias, especialmente las no farmacológicas que necesitan los pacientes con síndrome de Dravet, no están incluidas en la cartera de servicios, ¿no? Y aquí hablamos de cosas básicas como logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, tratamientos odontológicos, productos ortoprotésicos, con lo cual, bueno, esto hace que las familias de manera vitalicia, de por vida, pues tengan que asumir esa carga económica bastante importante. En vuestro caso, Marta, después del diagnóstico de Fernando, ¿cómo os cambió el día a día? Pues el día a día pues es ir a logopeda, ir al terapeuta ocupacional, sobre todo andar, moverse, que tenga relación con los niños, ¿sabes? O sea, que ir a la piscina, todo. Es dedicado a él cuando sale del colegio, el resto de la tarde dedicado a él. ¿Qué apoyos han sido clave para vosotros, Marta? ¿Cuáles echáis también más en falta en esta situación? Mira, a mí lo que he hecho en falta es que una vez que ya debuta la enfermedad, yo no tenía ojos más que para mi hijo, que estuviera bien, que tirara para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas ayudas, todo eso, lo vas viendo por la calle porque no hay una persona que te diga, mira Marta, mira David, ahora tenéis que hacer esto y este sitio, pedir esta ayuda. No, lo vamos viendo. Yo de la CUME me enteré porque una madre me dijo, pero Marta, que está esto. Y, ¿sabes? O sea, que te vas enterando así un poco. La CUMA es una ayuda, ¿no, Marta? Os quejabais precisamente de eso esta mañana en el Parlamento, de que no haya un protocolo para daros toda la información de los recursos a los que podéis acceder y las ayudas a las que podéis acceder, ¿no? Eso es. Y yo pues conocí hace un año, porque claro, con Fernando ya éramos 5, pero hace un año conocí la fundación y para mí fue un boom, porque yo vi gente como yo. Porque es que yo no conocía a nadie que tenía mi mismo problema. Y yo decía, joder, es que tiene que haber alguien como yo. Y el conocer a la fundación también nos vino arriba. De no somos los únicos, estamos respaldados. Es que... José Ángel, desde la Fundación planteáis también varias demandas concretas a la Administración. Concretamente, hoy las hemos escuchado a la Administración navarra. No sé si podemos destacar las principales, las más urgentes, por llamarlas de alguna forma. Sí, yo creo que es urgente, muy urgente, que se incrementen los recursos en el área de la neurología pediátrica y en la neurología en general en Navarra, ¿no? Como comentábamos esta mañana, ¿no? En la Comisión de Salud vemos como en muchas ocasiones los profesionales sanitarios están desbordados y no pueden dedicar el tiempo que estos pacientes y estas familias necesitan, ¿no? Se comentaba cómo se hace en otro grupo de patologías, pues tener
tener un gestor de casos, pues que facilite un poquito la vida de los médicos, que organice todos los temas administrativos, logísticos, de tal manera que los profesionales sanitarios, los médicos, pues puedan dedicarle un poquito más de tiempo a los pacientes y a las familias, ¿no? Ya más a largo plazo, desde luego, estaría genial pues tener una unidad especializada en epilepsias raras y complejas, ¿no? Pero desde luego yo creo que algo prioritario y algo que es necesario es incrementar en la medida de lo posible los recursos en neurología pediátrica, ¿no? No solo eso, además, también comentábamos, ¿no?, que gran parte del infradiagnóstico que existe en el síndrome de Dravet en la Comunidad Foral de Navarra está en los adultos, ¿no? Con lo cual es también muy necesario que a los neurólogos que tratan personas adultas con condiciones neurológicas, pues bueno, puedan recibir la formación necesaria para que puedan diagnosticar este tipo de enfermedades genéticas que, si bien aparecen en la infancia, continúan durante toda la vida del paciente. Claro, al final hay que hacer también esa transición entre las diferentes etapas vitales, ¿no, José Ángel? Y será complicado, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso por parte de los sistemas sanitarios? Yo no sé si depende también en la comunidad en la que te encuentres para tener una u otra atención y dentro de este cuadro, ¿dónde podríamos situar a Navarra? Sí, yo creo que la transición a la vida adulta también es una época vital tanto para el paciente como para la familia, ¿no? Muchas veces pensamos que la transición a la vida adulta simplemente es pasar de un neurólogo pediátrico a un neurólogo de adultos y nada más, pero no solo eso. Hay ciertas implicaciones legales, hay ciertas implicaciones educativas y sobre todo el futuro de la persona con síndrome de Dravet u otra enfermedad compleja, ¿no? Muchas veces tenemos la pregunta de las familias, ¿no? ¿Qué será de mi hijo el día que no estemos ahí? Todo eso es necesario planificarlo con antelación y con el mejor asesoramiento posible. Es cierto que en Navarra, en ese sentido, pues bueno, especialmente desde el servicio de neuropediatría del Hospital Universitario de Navarra, pues se hace un buen trabajo y se intenta trabajar con la familia la transición hacia la vida adulta, como decía, todas las implicaciones legales, educativas y sociales que tiene, pero también es cierto que esto no sucede en todas las áreas de salud en la Comunidad Foral de Navarra, con lo cual sí, como comentabais, es una área crítica para la familia y para el paciente, con lo cual, bueno, todo apoyo que se le dé a la familia en ese momento es poco, ¿no? De hecho, desde nuestra fundación desarrollamos hace poco una guía de transición hacia la vida adulta que cuenta con el aval de la Sociedad Neurológica, de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica, donde, pues bueno, pues también intentamos ayudar y que sirva de guía hacia no solo para las familias, sino también para los profesionales sanitarios, hacia cómo planificar toda esa transición hacia la vida adulta, ¿no? Como comentaba antes, no solo desde el aspecto médico, no solo cambiar o transicionar un neurólogo de adulto, sino todas las implicaciones legales, educativas y sociales que tiene. Marta, cuando hablamos de niños, creo que todos casi inconscientemente nos dirigimos también a esa etapa, al ámbito escolar, de alguna forma. Yo no sé también cómo ha sido eso. ¿Os sentís acompañados, comprendidos en muchos de los casos y momentos? A día de hoy sí. Me ha costado un par de añitos, 3, el que en Sintrónigo, en el colegio, pusieran un aula AUTE, que es donde van niños con una discapacidad y tienen necesidades especiales. Entonces, pues a día de hoy sí estoy contenta. Lo que sí que es verdad que una vez salimos del colegio, claro, ya no podemos ir a ningún lado porque extraescolares, nuestros hijos necesitan un apoyo. Claro, nadie se hace cargo de ese apoyo, por ejemplo, en judo o a la piscina. Entonces ahí estamos un poco más atados de pies y manos. Uh-huh. Pero bueno, todo es empezar y lo mismo que me pasó con el colegio. Al final, pues conseguimos poner un aula ahí y estamos de maravilla. Oye, Marta, creo que estás con tu marido, con David, que está por ahí. Sí. Estáis, entiendo que también de vuelta a casa después de la comparecencia. No sé si David nos puede atender o si os pillamos muy liados, ¿eh? Sí, también. Vale, David, es que no quería, digo, a ver si va a estar conduciendo y la liamos. No. Oye, David, no sé, a día de hoy, para vosotros, ¿no?, en el tratamiento de vuestro hijo, ¿qué es lo que más urge? ¿Qué sería, digamos, lo que habría que implementar de manera inmediata? ¿Cuál es vuestra principal demanda? Al margen de todo lo que hemos estado hablando, pero que en vuestro día a día veáis que realmente os hace falta.
Pues fíjate, el tema de lo que sea medicación, eso va por rama de investigación y es algo más complicado. Y viendo algo más plausible o así a corto plazo sería quizá la posibilidad de tener fisioterapeutas como más orientados, ¿no?, al tema de un síndrome de Dravet, que, a ver, es un síndrome muy heterogéneo, pero yo creo que los fisios, cuando hemos estado con ellos, algunos sí que se hace con algún niño de estos, y un pelín puedes mejorar y puedes moverlos para hacerlo. Pero claro, ahora mismo tienes que sufragártelo tú, las familias personalmente, y claro, es otro gasto más que bueno, hay estudios que José les puede dar más información, no se lo ha comentado antes también en la conversación, porque como has comentado estaba conduciendo y no lo he oído del todo, pero sí que es algo importante, claro, y si le añades también el fisioterapeuta, pues otra suma y sigue, con lo cual logopedas, todo lo que serían servicios satélite, vamos a decir, que son necesarios, pero que al final corren a costa del riñón de las familias y vas intentando soportarlo, y llega un momento en el que ya no consigues dar más de sí, y bueno, de momento no está contemplado por la sanidad pública. Sí, José Ángel, no sé si por alusiones querías comentar algo de esos estudios a los que se refería David ahora. Sí, yo creo que lo comentamos durante la Comisión de Salud, ¿no? Estamos llevando a cabo un estudio en la Fundación Síndrome de Dravet en el que estamos intentando conocer cuál es el impacto económico que tiene el síndrome de Dravet en las familias, ¿no? No el impacto económico en el sistema, que soporta el sistema, sino el que tiene la familia, ¿no? Y aunque este estudio lo estamos llevando a cabo y estamos intentando analizar los datos, las cifras preliminares nos dicen que de coste medio el síndrome de Dravet varía desde 25.000 euros anuales hasta los 100.000 euros anuales, ¿no?, dependiendo de la situación socioeconómica de las familias, ¿no? Esto quiere decir que de manera vitalicia, de por vida, y de manera crónica, las familias tienen que invertir o tienen que dedicar ese dinero a su hijo con síndrome de Dravet, ¿no? Y esto hablamos de costes directos, como comentaba David, de terapias y demás que no están cubiertas por los servicios públicos, hasta el lucro cesante de tener que de trabajar, y otros costes indirectos asociados también al síndrome de Dravet. Porque una vez diagnosticada la enfermedad, David, yo no sé si se frena, se puede luchar de alguna manera contra ella. ¿En qué punto estáis, no? Hace falta siempre, ¿no? Hay muchos eventos también solidarios, benéficos, para recaudar fondos, para investigar, ¿no? Entiendo que esa es otra lucha. Sí, ahora mismo el síndrome de Dravet no hay una cura. Es decir, lo que sí que tenemos son fármacos ya orientados, menos mal gracias a la investigación precisamente, orientados a este tipo de síndrome, que sí que consigue pues que tengamos una mejor calidad de vida, porque lo van paliando. Pero la investigación sigue siendo muy importante, porque no hay cura a día de hoy, pero viendo cómo están avanzando las terapias genéticas, hay diversos caminos que además la Fundación hace una labor muy importante, no solo ya de investigación, sino de divulgación, que nos permite a nosotros, los padres, estar al día de los últimos avances científicos que son, ojo, a nivel mundial. Y eso es importante decirlo, que yo me sorprendí muchísimo que estando aquí en España, ya sé que somos pioneros en este tipo de ensayos y llevamos por fin la batuta en ciertas cosas, ¿no? Entonces hay posibilidades de que en el futuro pues tenga una cura este tipo de enfermedades genéticas, que a mí me parecía, hace 10, 20, 30 años te hablan de esto y piensas que es ciencia ficción, tal cual, y no, ahora realmente se ve que en un marco temporal, no inmediato, lógicamente, pero sí que lo habrá, con lo cual, oye, es una ventana de esperanza. Y bueno, pues nosotros, las familias que estamos ahora viviéndolo, pues estamos en nuestro túnel, no queremos que haya otros túneles para otras familias. Ahí estás luchando por el futuro, ¿no?, de esta gente. Oye, se me ocurre terminar, no sé si con buen sabor de boca. Venimos del Día de Reyes, ¿cómo ha pasado Fernando? ¿Cómo habéis pasado en casa también estos días tan especiales, sobre todo para los más pequeños? Pues muy bien, la verdad. El niño sigue siendo el centro al final, dentro de que es el paciente y es el que tiene el síndrome, sigue siendo un poco el centro de la familia, precisamente por esto, ¿no? Porque tiene unas necesidades un poquito más especiales, y estos días, pues genial, imagínate, ¿no? Con toda la ilusión, los regalos
y el mágico fin de fiesta, que ya llevamos ya 2 semanas con ellos por casa. Y eso es muy bien. A ver cuándo empieza el cole, ¿no? Lo llevo muchos padres también. Bueno, pues ya no queda nada para que empiece el cole, David. Mucho ánimo. David González, Marta García, José Ángel Aybar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Os mandamos todo el ánimo del mundo y un abrazo muy fuerte. A ver si conseguís esas reivindicaciones y se aborda de otra manera también en nuestro sistema de salud. Un abrazo.